¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, presentación y dos temas centrales. Por un lado, todo lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba con la fractura de Cambiemos. Y por otro lado, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados con la presencia del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. También tenemos invitados. Todo tras esta presentación. Muy bien, lo dicho, entonces estamos presentando a nuestros compañeros. Ella es Laura Serra, él es Fernando Fraquelli. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. Pero buenas noches, ¿cómo le va, Patito? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, enseguida estamos con el señor Fraquelli y todo lo que está pasando en Córdoba. Tenemos la palabra de Diego Mestre, el diputado de la provincia y hermano de uno de los precandidatos de Ramón Mestre. Pero ayer, Laura Serra, una convocatoria para con el juez federal de Dolores, para con Alejo Ramos Padilla, una presentación prolongada, con mucho audio, con mucho WhatsApp. Con mucha información, Pato. Exactamente. Mucha información que a mí me llamó la atención que un juez federal revelara con tanto detalle información de la causa, con audios, con textuales de WhatsApp, todo públicamente, ¿no? La verdad es que yo no tenía antecedentes de una presentación de este tipo por parte de un juez federal, que es la primera presentación, porque la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia lo ha convocado para el jueves que viene también, así que se viene el segundo capítulo de la saga. Lo que pasa que me parece que, a ver, si coincidimos, la primera convocatoria era para la bicameral que preside Marino. Lo que pasa que ahí, históricamente, por las características, uno se entera muy poco, generalmente son sesiones reservadas, y me parece que ante la opción de que nos enteráramos poco, apareció esta opción de la convocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión, con el argumento de que obviamente estaban en la causa y habían sido damnificados dos colegas como, recordamos, Romina Mangel y Alejandro Fantino. Me parece que eso fue lo que posibilitó la presencia y todos los datos que señaló Ramos Padilla, ¿no? Efectivamente, porque la presentación de Ramos Padilla lo hizo en la Comisión de Libertad de Expresión, que preside un kirchnerista, Leopoldo Moró. El kirchnerismo está muy interesado en ventilar esta causa que está llevando adelante Ramos Padilla. Recordemos, es una investigación por la cual se está investigando la presunta extorsión que habría cometido el fiscal, Carlos Stornelli, que está investigando la causa de los cuadernos, que dicho sea de paso, causa que tiene como principal procesada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿qué es lo que dice el oficialismo? Lo que están tratando de hacer Ramos Padilla junto con el bloque kirchnerista es entorpecer la causa de los cuadernos para neutralizarla. A ver, esto es lo que justamente trató de demostrar o insinuar Ramos Padilla en su presentación de ayer, los vínculos que tendría Stornelli con este falso abogado Marcelo D'Alessio, que es el que está procesado por y detenido por manejar, según Ramos Padilla, una amplia red de inteligencia paraestatal, es decir, ilegal, que espiaba periodistas, políticos, jueces, etcétera. Entonces fue una exposición que se extendió por casi 5 horas, donde solamente estaba presente el kirchnerismo, la izquierda y un par de diputados sueltos por ahí. Lo cierto es que fue una presentación importante que, como te decía, va a tener su segunda parte ahora en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Laura, vos estuviste presente, yo lo que pude ver y lo que seguí, digo un par de cuestiones que son importantes de lo que dijo Ramos Padilla. Él se encargó de señalar que él no tiene hasta aquí ningún elemento para señalar alguna conducta indecorosa del fiscal Stornelli. Dijo, estoy convencido de que no va a hacer negocios de extorsión con alguien que dice que es agente de la DEA. Tampoco dijo que no sospecha para nada de ningún periodista. Fueron dos de las definiciones que dio Stornelli. Sí, respecto a Stornelli lo vi, digamos, en ese sentido como que fue medio irónico a la hora de decir no tengo prueba por ahora. Yo creo que lo quiere vincular, él está convencido, por lo menos lo que insinuó es que Stornelli de alguna manera sabía que estaba utilizando una
red, que no era una víctima inocente de esta red ilegal paraestatal Lo de que trasciende es espionaje. que lo que a mí me cuentan es que tal vez Ramos Padilla dice, de ninguna manera participaba en alguna extorsión económica, pero sí era consciente del Exacto. procedimiento que tiene Y eso denota efectivamente culpabilidad. D'Alessio. Eso es lo que dijo. Eso lo otro, denota responsabilidad. mencionó a 2 diputadas, ¿no? Mencionó a 2 diputadas, sobre todo a la diputada Paula Oliveto. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque después del allanamiento que se le hizo a Marcelo D'Alessio, este falso abogado, D'Alessio dijo, bueno, antes de perpetrar cualquier allanamiento tengo que hablar con la ministra Bullrich, o sea, a ver, Gustavo Arribas, que por eso está salpicó al convocado. gobierno nacional, Sí. y después, antes de que se le secuestraran los teléfonos, le mandó un audio de WhatsApp a la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica diciendo que, bueno, que él creía que esta era una operación armada por la AFI y que detrás de todo eso estaba Daniela Angelici. Sí. Bueno, Paula Oliveto, yo tuve oportunidad de hablar con ella, no respondió ese audio, lo dijo el juez. Había recibido llamados y mensajes por WhatsApp de D'Alessio, pero no los respondió porque ya sabía que era un tipo... A ver, sospechoso, ¿no? Pero bueno, lo salpicó, también la salpicó a Elisa Carrió, y aquí viene algo interesante, o por lo menos para prestar atención, porque sobre el final de la exposición de del juez, fiscal Ramos Padilla, del juez. Habló Rossi, el jefe del bloque del Frente para la Victoria. ¿Y qué dijo? Dijo que a partir de la exposición del juez, estas 2 diputadas de la Coalición Cívica estaría demostrado que se nutren de información trucha de estos servicios paraestatales de inteligencia, por lo tanto, debieran ser separadas del cuerpo por inhabilidad moral. ¿Cuál fue la respuesta de Carrió? Sí, bueno, estoy preparando el pijama, vía redes sociales. Salió con un tuit vestida, con un traje, con un pijama a rayas, simulando ser una presa. Yo te digo, soy tal vez un poco ingenuo, ¿no? Pero me parece que es muy lógica la apreciación política que hace el gobierno, decir, esto es una operación para complicarlo a Stornelli, que investiga la causa Cadernos. Es natural que vos pienses eso, y es lícito y comprensible. Más allá de lo legal, es una lectura política entendible. Ahora, creo que más allá de eso, yo creo, la verdad, que no sé si la mejor estrategia fue no ir, por ejemplo, ¿no? Me parece, pero bueno, es una mirada política, ¿no? La que tuvieron. Dice, no vamos. Es que indudablemente pero, el kirchnerismo... pasó siempre al revés eso antes, ¿eh? Pasaba al revés exactamente, por eso, pero bueno, pasa, yo no sé si coincido con eso. No. ¿Por qué? Porque yo creo que la Comisión de Libertad de Expresión no es el ámbito como para que el juez haga este tipo de exhibiciones. Yo creo que sí, la Comisión Bicameral ahí debería ir la oposición, el oficialismo, y de hecho lo va a hacer, pero no en un circo armado por Moro. Está bien. Esa es mi opinión. Me parece que en ese sentido el oficialismo vio que era una Es que creo que la oposición encontró un camino, porque si no, esto no trascendía. Por supuesto, no trascendía. Pero digamos que no era el ámbito para semejante presentación de un juez. Mucha data, sí. Vamos a ir enseguida con Diego Mestre. Pero, a ver, Fraquelli, ¿qué sabe del radicalismo y de Cambiemos en Córdoba? ¿Está fracturado? ¿No va a haber acuerdo? No está más. Se terminó Cambiemos en la provincia de Córdoba. Lo ratificó en el día de hoy el propio Diego Mestre, hermano de Ramón Mestre, ahora candidato a gobernador por la lista 3 de la Unión Cívica Radical. Lo que iba a ser una interna el próximo día domingo, termina siendo por separado 2 candidaturas, Ramón Mestre por un lado, Mario Negri por el otro, cruces fuertes, políticos, y que llegan también hasta el punto de vista judicial, y además las consecuencias políticas a nivel nacional, porque la situación interna del radicalismo de la provincia de Córdoba no terminó puertas hacia adentro de la provincia de Córdoba, trascendió la provincia y llegan a toda la República Argentina, mucho más aquí a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hasta el propio gobierno nacional, por intermedio de Frigerio y de Peña, trataron de calmar las aguas. Humberto Schiavoni también estuvo reunido con ellos, que es el presidente del PRO, a la reunión que esta semana se convocó en Casa Rosada y que no fue, porque no estuvo convocado, pero no fue el presidente de la Unión Cívica Radical, hablamos del gobernador Cornejo. Es decir, que hay una situación de crisis interna en la alianza Cambiemos entre el radicalismo y el PRO. ¿Por qué digo el radicalismo y el PRO? Porque el propio Diego Mestre, lo vamos a escuchar en esta nota, responsabiliza directamente al PRO
que rompió Cambiemos en la provincia de Córdoba. Y no es solo romper en una provincia, es la provincia símbolo, ¿no? Porque fue la que le dio más votos a Mauricio Macri en el año 2015 y además es donde nació Cambiemos. Claro, exactamente. En Marcos Juárez fue Sí. el primer Comienzos ensayo. del 2015. Claro, Sí. pero ahí es donde se hizo el primer ensayo de acuerdos políticos para vencer al peronismo o vencer al kirchnerismo, y lo lograron. Y a partir de ahí comenzó a armarse Cambiemos, y es donde en esa misma provincia donde se rompe Cambiemos con vistas a las elecciones a gobernador. Pero la palabra me parece importante e interesante, es la del diputado Diego Mestre, diputado por la provincia de Córdoba. Efectivamente, tengo para después una consulta para ambos, porque otros dijeron, le voy a preguntar después a Fraquelli quién cree que es más responsable, si Negri o Mestre del divorcio, pero Laurita seguro que sabe también, porque muchos dicen que Elisa Carrió fue clave, que Elisa Carrió dijo, si el candidato no es Negri, yo rompo Cambiemos, y que fue una opinión de mucho, mucho peso. Pero a ver, Diego Mestre ahora, por favor. Diputado Diego Mestre, gracias por acompañarnos en los estudios de Diputados Televisión. La provincia de Córdoba dejó de ser y de hablarse como puertas adentro de Córdoba. Córdoba pasó a ser un tema nacional. ¿Qué pasó en Cambiemos? Bueno, pasó algo que lamentablemente todos queríamos evitar, pero terminó sucediendo. El espacio Cambiemos en la provincia de Córdoba no existe más. La responsabilidad de esta ha sido del PRO y del Frente Cívico de Luis Juez, quienes presentaron con su firma a la jueza electoral ser excluidos del Frente Electoral que ya se había conformado. Y esto es una verdadera lástima porque ya se habían puesto de acuerdo todos los partidos políticos que conformaban Cambiemos para que este domingo 17 de marzo se realizaran las internas abiertas, las internas para dirimir las candidaturas a gobernador. Ya estaban los colegios, ya estaban los presidentes de mesa, ya estaban las urnas, ya estaba garantizado absolutamente todo. La realidad es que nunca quisieron participar de esa interna. La realidad es que no querían participar de esa interna porque sabían que perdían. Y la realidad es que hoy el espacio Cambiemos en Córdoba no existe más por el pedido expreso y concreto que ha hecho el Frente Cívico y el PRO. Ahora, esto debilita a Mario Negri, debilita a Ramón Mestre, debilita a las fuerzas que conformaban hasta hace pocas horas Cambiemos, al propio gobierno nacional, ¿o no? A todos en general, porque Cambiemos no existe más. Y ahora, lamentablemente, el 12 de mayo, si bien creemos que tenemos posibilidades, porque la provincia de Córdoba necesita un cambio, necesita alternancia, necesitamos cambiar esto que hace 20 años gobierna Unión por Córdoba, el peronismo, que lo representa en este caso Schiaretti, y que no tienen muchas cosas para mostrar, pero sí tienen para dar explicaciones, como por ejemplo lo que está pasando en la inseguridad, la connivencia que hay de la policía con el narcotráfico, está el caso concreto de Río Cuarto, la presión tributaria, que es una de las más altas que tiene el país, el Costo Córdoba, EPEC, que da un pésimo servicio en cuanto a la energía y una de las más caras también que tiene el país. En estos 20 años el peronismo lo que ha hecho en la provincia de Córdoba es triplicar la deuda en dólares, triplicar la presión tributaria y triplicar la cantidad de pobres que existían y que existen en la provincia de Córdoba. Por eso es que nosotros lamentamos que el espacio Cambiemos se haya roto, sobre todo por lo que significa Cambiemos para el país. No solamente por lo que pasó en el 2015, que posibilitó con ese 72% que Mauricio Macri llegara a la presidencia, sino porque fuimos fundadores de Cambiemos en el año 2014 en la ciudad de Marcos Juárez, que fue la cabecera de playa para después que se terminara armando Cambiemos en todo el país, y donde en el año 2017, donde me reeligieron a mí como diputado los cordobeses, obtuvimos el 50% de los votos y le ganamos la elección al peronismo por más de 20 puntos, con lo cual resulta absolutamente inentendible e ilógico lo que ha realizado el PRO en la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar en el Congreso Nacional? Hay diputados que son de Cambiemos, que son del radicalismo de la provincia de Córdoba. ¿Pueden abrir un bloque aparte? Bueno, tenemos que evaluarlo, tenemos que pensarlo, tenemos tiempo, no hay ningún plazo que no esté corriendo. Lo que sí, con todo sentido común, tenemos que decir es que si el PRO ha decidido romper, y de hecho lo logró, rompió el espacio Cambiemos en la provincia de Córdoba, nosotros no tendríamos
ninguna pertenencia al interbloque de Cambiemos. Nosotros ratificamos nuestra pertenencia a la Unión Cívica Radical y vamos a pensar y evaluar qué caminos vamos a seguir en relación a los bloques. El 12 de mayo, Ramón Mestre va con la lista 3. Así es, todo el radicalismo, salvo el sector de la línea interna de Mario Negri. El radicalismo en la provincia de Córdoba tiene 7 líneas internas. Hay 6 líneas internas, es decir, en su gran mayoría el radicalismo ha decidido ir con la lista 3, se ha convocado un congreso partidario donde en principio se van a proclamar a los candidatos en forma unánime, creo yo, que va a ser así, y el sector de Mario Negri ha decidido formar un nuevo frente electoral con el PRO y con el Frente Cívico, lo cual también es una paradoja, ¿no? Porque Negri, después de una trayectoria muy larga dentro de la Unión Cívica Radical en Córdoba, y siendo que representa el bloque de diputados nacionales, porque es el presidente del bloque, va a enfrentar a su propio partido en esta elección general del 12 de mayo. Gracias, es muy amable, Diego. Por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces hablando Fernando Fraquelli con Diego Mestre con definiciones contundentes. Estamos con Lucas Incico, hombre del PRO de Cambiemos de la provincia de Santa Fe. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Y con Daniel Arroyo, hombre de la provincia de Buenos Aires, integrante de RED. Primera pregunta para Incico. A ver, desde el PRO, ¿cómo se ve esto? ¿Hay alguien que es más responsable del divorcio que otro? Digo, Mario Negri o Ramón Mestre. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Digo, está bien, es la mirada de Santa Fe, pero la mirada del PRO en conjunto. Mirá, como en todo divorcio, la culpa no es nunca de uno solo, entiendo, ¿no? Sí. Pero yo creo que llegado a un punto, las internas, cuando son inevitables, hay que permitirlas porque potencian, porque amplían la base de sustentación. Sí. Pero yo, y haciendo así una lectura, como viste, desde el PRO, yo soy secretario general del PRO en la provincia de Santa Fe, fue fundador del partido en Santa Fe cuando ni siquiera era PRO, se llamaba Compromiso para el Cambio, y nosotros tenemos muy claro que en este año nuestra prioridad en materia electoral es la reelección del presidente de la Nación. Y de ahí para abajo, todo lo que se arme debe ser en función de eso, ¿no? El gran estructurador, el gran vertebrador de la estrategia electoral de Cambiemos, a nivel nacional y en todos y cada uno de los distritos y las provincias, tiene que ser eso. Entonces, lo que se arme tiene que ser en función de eso, dejando los egos, las mezquindades, las cuestiones sectoriales o personales de lado. Y me parece que en Córdoba no ha pasado eso, que los personalismos estuvieron muy por encima de ese objetivo central y más importante que tenemos nosotros, y bueno, y estas son las consecuencias, ¿no? Se rompe Cambiemos y pasa esto, que los dos muy buenos candidatos, tanto Mestre como Mario Negri, van a ir separados. Con un perfil distinto, ¿no? Porque Mestre es un personaje, es un dirigente cordobés enfrentado, no sé si enfrentado es la palabra, pero sí crítico de la gestión de Mauricio Macri, ha marcado distancia, también es fogonero de una interna a partir de Lustó para que lo enfrente a Mauricio Macri en las PASO, o sea, está enrolado en un sector más crítico del gobierno, en cambio Negri sí, el radicalismo que es más también cercano se al gobierno, con Storani, ¿no? Con Jorge Sapia, con algunos gobernadores. Digamos, son dos perfiles distintos. Mario ¿no? Negri estos 3 años ha sido una espada fundamental de nosotros, del oficialismo, de Cambiemos, dentro de la Cámara de Diputados. Es alguien muy respetado, muy valioso para todo Cambiemos. Y todas estas críticas, digamos, las quejas, los reclamos, los posicionamientos son lícitos y es válido que se den dentro de Cambiemos. Ahora, llevar las cosas a punto tal de romper Cambiemos me parece que es de una gravedad importante. Además es una mala señal hacia el electorado, ¿no? Me parece que hoy la sociedad nos está exigiendo otra cosa a los políticos, mayor seriedad, mayor responsabilidad. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos críticos, y creo que todos tienen que tener un gesto de grandeza. Y hoy tenemos instrumentos como las encuestas y decir, bueno, ¿quién es el que está mejor posicionado para hacer la mejor oferta electoral de Cambiemos en Córdoba? Ahí está, bueno, vamos todos a alinearnos atrás de él porque va a ser lo que mejor sirva después para la elección nacional. Lamentablemente no ocurrió. Lucas, lo escuchábamos recién también a Diego Mestre. Atención, y ustedes no sé si están preocupados, la posibilidad que se rompa el bloque de Cambiemos, porque haya varios radicales que se abran de lo que hoy es el interbloque. Yo espero que eso no ocurra, no creo que ocurra verdaderamente. Creo que si se deben una charla, una discusión profunda,
con críticas, con reclamos, lo que decía recién, ¿no? Debe darse dentro del ámbito de Cambiemos y asumiendo la responsabilidad que tenemos como oficialismo nacional. Un oficialismo que desde hace 3 años y meses no tenemos mayoría parlamentaria en ninguna de las 2 cámaras, lo cual sería grave que llegara a romperse el interbloque. Yo espero que no sea y me gustaría que sigamos todos trabajando como veníamos haciendo positivamente y muy bien y con muy buenos resultados en todos estos años. Daniel Arroyo es un hombre que conoce y recorre, no sé si diariamente, pero semanalmente el conurbano. Insico hablaba de que es una situación social y económica muy difícil. Uno ve suspensiones, cierres de fábricas, los datos de UCA sobre pobreza dice que va a incrementarse, datos oficiales que todavía no se conocen, tenemos inflación. Más allá de todos los juegos políticos que estamos hablando y que nos interesan, digo, ¿qué dato tiene del conurbano? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo veo muy complicado. Básicamente, para mí, las 3 cosas más críticas que están pasando. Uno es que permanentemente hay más gente en los comedores comunitarios. Y mes tras mes hay más gente en los comedores comunitarios. Eso es fuerte, de verdad, no tiene un límite. Va gente nueva a los comedores, gente grande que no había ido. Hay un problema serio con el precio de los alimentos en Argentina. Lo segundo que yo veo, está parada la actividad económica. Cualquiera que vaya a las 3 de la tarde a cualquier barrio del conurbano va a ver que no hay changas, que la gente está sentada en la puerta de la casa, que el gasista, que el plomero, que el carpintero. No lo pueden, no hay trabajo, no hay movimiento económico. La gente trabaja 2 veces por semana. Y lo tercero es el tema de los despidos. Objetivamente han crecido los despidos. El cuarto, perdóneme, vi un informe, creo que era en América, que contaba lo que usted decía hace mucho tiempo. Mostraba las financieras funcionando en los alrededores de las estaciones, prestándote a tasas imposibles y gente que tiene que caer ahí para pagar servicios, por ejemplo. Pero era Lanús, Quilmes, La Matanza, tremendo. 180% de interés anual, una persona saca 10.000 pesos, devuelve 29.000, es un desacomodo. ¿Pero por qué va a sacar a alguien desesperado plata? Porque no le alcanza. Lo que pasa acá es que subieron los costos fijos, luz, gas, agua, alimento, transporte, la plata no alcanza, todo el mundo se endeuda. Esa es la realidad. Cualquiera que tenga alguna duda, que vaya a cualquier estación de ferrocarril, a las 6 de la tarde, va a haber gente desesperada, complicada. La tensión es si hay plata en la sube o no, el nivel de conflicto que hay con los colectiveros, porque entra gente sin la sube cargada, tiene que ver con que la plata no está alcanzando. La verdad que es muy complicado. El gobierno hizo algo que a mí me parece razonable, que es adelantar todo el aumento de la asignación universal por hijo y cargar el 46% ahora. Me parece que es razonable. Ahora, que no hay plata, que está todo complicado y que hay nuevos aumentos, es evidente, ¿no? Laurita. Vamos a hablar de política, Daniel. Bueno, peronista como usted es, ¿cómo está viendo la irrupción un poco todavía en ciernes del exministro Roberto Labaña como posible candidato, ¿no?, a terciar en esta grieta que hoy se está viendo entre el macrismo y el kirchnerismo? Yo tengo admiración por Labaña, creo que es una persona muy preparada para gobernar la Argentina, más esta Argentina de un descalabro económico importante. Me gustaría a mí que conformemos una gran unidad opositora y que en una PASO se pueda dirimir esto, pero es evidente que Labaña tiene credenciales y condiciones para gobernar. El que tenga que gobernar la Argentina en la próxima etapa, así sea el propio presidente Macri, va a tener que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, pues es evidente que no hay manera de pagar lo que ha acordado el gobierno en los próximos años. Va a tener que rearmar un mercado laboral totalmente desacomodado. ¿Qué empleo se crea hoy en la Argentina? Un pibe que se compra una bicicleta, que se compra la caja para hacer el delivery y trasladar, se anota como monotributista y cuando lo llaman va a conseguir trabajo. La empresa que te contrata ni siquiera te da la caja, ¿no? Nada, ni la caja. O sea, hay un problema evidente y un nivel de presión social muy fuerte. Cualquiera que gobierne, el que sea, va a necesitar de mucho consenso y mucho acuerdo. A mí me parece que Labaña es una persona muy apta. Creo yo que la manera que tenemos la oposición es construir una gran unidad todos juntos, un programa común y que en una PASO de el tema es las PASO, ¿no? Porque Labaña no quiere saber absolutamente nada con competir en una primaria. Y además, ¿cómo se logra esa unidad? Sí. A mí me parece que no es complicado tener un programa común hoy. ¿Qué tiene que tener un programa común? El problema es que hay una sola silla y hay varios que quieren estar sentados ahí. Sí, pero la verdad que no es tiempo de que cada uno... Todos queremos ser papa, todos queremos ser lo que sea, pero está recontra complicado esto. En serio, de verdad. Sí. ¿Qué está pasando en lo macroeconómico? Como el gobierno achicó un montón los gastos para ir a déficit cero, se le cayó la recaudación. Como se le cae la recaudación, vuelve a achicar más para llegar al déficit cero, se vuelve a caer la recaudación. No tiene sentido lo que se está haciendo en materia económica y ni siquiera
por lo menos en mi caso, hay un interés de cuestionar mucho. No tiene sentido. Nos estamos metiendo en un embudo bárbaro, absurdo en materia económica. Eso requiere otras políticas y requiere mucho consenso de quien sea. Insico, bueno, usted no puede resolver un cambio en la política económica, es diputado, pero digo, ¿usted supone que va a haber alguna alternativa? Yo los otros días utilizaba una metáfora futbolística. Cuando los equipos están por ir al descenso, generalmente lo llaman en el fútbol argentino, por lo menos a Caruso Lombardi, ¿no? Digo, a ver qué se hace. Digo, y gente que a lo mejor estaba opinando desde afuera, una situación más cómoda, planteó que había que designar un ministro y hacer otro tipo de cuestiones. ¿Usted cree que va a hacer algo de ese tipo el gobierno o no? Mira, yo creo que hemos pasado un año muy duro, muy difícil como fue el 2018 por cuestiones internas, por errores del propio gobierno, como hasta el presidente lo ha reconocido, por muchas cuestiones exógenas, cuestiones externas también, que nos ha llevado a este momento recesivo que estamos viviendo, pero que desde el gobierno nos hacemos carne de eso, estamos poniendo la cara, estamos hablando con la verdad, estamos tomando las decisiones que sabemos que tenemos que tomar, que tienen un costo político, y en un año electoral así todo, el presidente las está asumiendo. A mí no me cabe ninguna duda de que vamos a ir saliendo de esto, que estamos en el buen camino, que estamos en el buen sendero, porque la Argentina además no tiene otro, no hay pero otra por ahora alternativa. los números no ayudan. No ayudan, pero van a empezar a acomodarse las cosas. A ver, acá hay un tema que es crucial. Lo dijo hace unos días cuando estuvo el presidente de la Nación abriendo las sesiones ordinarias. Nosotros tenemos un problema endémico que es la inflación, que está directamente atada al déficit. Entonces lo que estamos atacando es eso, son las causas. Es algo estructural que viene azotando a la Argentina y viene asolándonos a todos desde hace muchísimos años. Y en esto no nos olvidamos también de estar más cerca y acompañando a quien más lo necesita. Como decía recién el diputado, también el tema del 46% de la UH. ¿Piensa que algo se puede enderezar o es más escéptico? No, yo creo que hay que enderezar algo. Las elecciones de agosto, de octubre son ciencia ficción en la Argentina. El tema es llegar al fin de semana. En realidad lo que está haciendo el gobierno es achicar el déficit para pagar los intereses de la deuda, que van creciendo. Primero el gobierno dijo, vamos a tomar 50.000 millones de dólares de deuda por las dudas, no lo vamos a usar, lo vamos a tener ahí. Después lo tomó, después tomó 7.000 más y ahora le pide que de esos 8.000 se puedan utilizar para que no haya corrida bancaria. Es evidente que está muy desacomodado. A mí me gustaría, yo creo modestamente que lo mínimo que tiene que tener el gobierno es un secretario de comercio. Alguien que tome los 11 productos de la canasta básica, no que haga la revolución, y establezca un criterio mínimo. Lo que pasa es que Brown ahora es el viceministro de Economía. Pero digo, en términos generales, ¿qué se compra con 500 pesos? ¿Qué se compra con 100 pesos? ¿Cuánto va a venir la próxima boleta del uso de gas? Nadie lo sabe. Eso mínimo para ponerle un piso a la crisis. Ahora, ¿van a ir la oposición por una ley antidespidos o no? No lo sé, está claro que tiene dificultades, que seguramente si se da el gobierno la va a vetar. Digo, está claro que hay dificultades y es dificultoso que no se haga despidos por una ley. Pero lo concreto es que hay que empezar a cuidar el empleo. Hay que cuidar el empleo en serio. Tiene que el gobierno tomar algunas cartas en cuestiones muy básicas. Cualquiera que tome los datos, se perdieron 190.000 puestos de empleo y se crearon empleo informal de este tipo que estoy diciendo yo. Es un modelo que no va a cerrar por ningún lado. Objetivamente, yo aspiro a que el gobierno en este tiempo, en términos de emergencia, tome algunas medidas para paliar la crisis, para ponerle un piso a la crisis de verdad. Insico, la última. Yo tengo datos de que, por ejemplo, Macri estuvo en San Nicolás, pero en la provincia de Santa Fe hay como dos Macri. Uno con una imagen aceptable en el interior de la provincia y más crítica en los centros urbanos. Digo, hoy, ¿cómo ven ustedes la elección de octubre? ¿La ven lejana? ¿Creen que Macri puede mejorar? ¿Están complicados por lo que pasa en los conurbanos de todo el país o no? Y en Santa Fe, particularmente, un distrito clave. No sé cuándo son las elecciones en Santa Fe. Nosotros en Santa Fe tenemos paso el 28 de abril y las elecciones generales el 16 de junio, días antes nomás de que empiece el mes y medio para cierre la nacional. Claro. Así que nuestro foco hoy está puesto en la elección provincial. Lo que hablábamos antes, ¿no? Obviamente, lo que ha pasado en estos últimos meses ha impactado en Cambiemos, en la imagen, en la intención de voto, pero se mantiene, Cambiemos se mantiene como marca, como sello, está midiendo bien en la provincia de Santa Fe. En general vemos un escenario de 3/3 nosotros para la elección provincial. Quizás por ahí la imagen del presidente esté un poquito más golpeada en la ciudad de Rosario sobre todo, pero bueno, nada que no se pueda revertir en estos próximos meses de cara a las elecciones. Y no tienen una figura que era muy convocante como era la de Miguel del Cel en su momento también, ¿no? Fue una figura convocante. Sí, claro que sí, fue sobre todo con un altísimo nivel de conocimiento y de una persona muy bien vista por la gente en general.
Incico, muchísimas gracias. Arroyo, muchísimas gracias. Estamos enseguida, segundo bloque. Estamos con Fernando Fraquel, estamos con Laura Serra. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate y ya venimos. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, segunda parte. Estamos con Carla Pitiot, diputada por la Capital Federal, masista. Vamos a ver lo que está pasando con Massa. Algunos dicen que está en una situación complicada, Massa, porque aparece Labaña en La Nación, dicen que aparece Marcelo Tinelli en provincia. Vamos a hablar de lo que está pasando con Sergio Massa. Estamos con Facundo Suárez Lastra, después de todo lo que pasó con el divorcio de Cambiemos, con dos protagonistas radicales. Y estamos con Victoria Giarrizo, que es economista. Gracias por estar, Victoria. No, gracias a usted. Primera pregunta. Estamos por conocer los datos del INDEC de febrero, pero está más cerca del 3 punto largo, 6, sí. 7, que del 3. Digo, ella escribió un libro sobre inflación. ¿Por qué no se puede frenar la inflación, Victoria? A ver, escribiste un libro, no te pido el libro, pero a ver. Haceme el resumen. Datos centrales. A ver, yo creo que no estamos atacando las causas reales de la inflación. Entonces, te voy a poner un solo ejemplo. ¿Queremos frenar la inflación con recesión? ¿Cómo vamos a hacer para frenar la inflación con recesión en una economía? Se suponía que iba a ser así, porque no hay plata, la gente no compra. Y vos no hay fíjate demanda, que tenés, ¿no?, la recesión que tenés y la inflación que tuviste el año sí. pasado. 47% la minorista, claro. 76% la mayorista. Entonces, si vos tenés un problema fiscal, porque supuestamente la teoría es que vos tenés más emisión monetaria, que es lo que te genera inflación, y parte de esa emisión va a financiar el déficit fiscal. Pero ¿cómo vas a resolver el problema fiscal si vos no crecés y no recaudás? Entonces ya tenés un punto de contradicción, ¿no? Entonces me parece que este gobierno tiene muchas políticas que son totalmente contradictorias. La misma política financiera es contradictoria porque desde el momento que vos necesitás emitir deuda a tasas del 60-70%, después tenés que emitir dinero para pagar los intereses de esa tasa del 60-70%. Además, si se supone que buena parte también de la inflación se debe a que no tenés suficiente oferta de bienes y servicios y vos generás un caudal de bonos para tener inversión especulativa, no vas a tener inversión en la economía real, que es lo que te permitiría reducir el costo argentino, tener una economía más competitiva. Y al mismo tiempo, puntualmente lo que está ocurriendo ahora es que en el medio de esta recesión, en medio de los problemas que hay hoy de empleo, porque hay una economía donde la recesión no tocó fondo, donde hay impacto en el sector laboral porque hay despidos, hay mayor cantidad de pobreza, hay está más cantidad de gente que no tiene acceso hoy a una canasta básica de comida, y en el medio de todo eso viene un nuevo ajuste tarifario. Es como aumento en el transporte, por ejemplo, que va a impactar en abril. Sí. Exacto, aumenta el transporte, aumenta la luz, aumentan muchos servicios públicos, y yo me pregunto, ¿es cierto que hay que reacomodar tarifas, etcétera? Pero ¿es el momento? Digo, no hay momentos. Tuvimos las tarifas frenadas ¿cuántos años? ¿Y qué pasa si las frenamos un poquito hasta que se reacomode un poco el poder adquisitivo de la gente? A ver, Laurita. No, pregunta por qué, haciendo de abogado del diablo, ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, bueno, por primera vez estamos haciendo la tarea que debieron haber hecho otros gobiernos, que es sanear la economía y la macroeconomía, es decir, tratar de bajar el déficit, tratar de bajar la inflación, tratar de poner los pilares macroeconómicos que permitan después de ahí hacer el despegue. Sin hacer esa tarea no se puede despegar. El problema es cuando la tarea te ensucia más de lo que te mejora. La típica frase es peor el remedio que la enfermedad. La primera pregunta que yo haría es ¿por qué el kirchnerismo mantuvo frenado tanto tiempo las tarifas? Claro. ¿Fue un capricho o quizás algo, digamos, no fue un capricho, algunos dicen que fue un acto populista, digamos. Un acto populista, o hay que frenar la inercia inflacionaria por algún lado. El gobierno eligió ese camino. Este gobierno no frena la inercia inflacionaria por ningún lado, porque permite que los bancos cobren las tasas que quieran, permite que se ajusten las tarifas lo que se quiera, o sea, como que liberó todo. Y en realidad creo que hay que poner el freno un poquito para cortar la inercia, porque detrás de esta gran inflación que hay, también hay muchas cosas que explican la inflación, ¿no? Pero parte de estas cosas que explican la inflación también tenés la famosa puja distributiva, donde tenés todos los sectores tironeando por sacar un poquito más de renta, o en una economía recesiva por perder un poco menos que el otro, ¿no? Victoria, a ver, estamos con Carla Pitiot también, pero a ver, Facundo, un hombre político, ¿qué es lo que
tiene como margen la política? ¿Qué es lo que se puede hacer con estos datos? ¿Qué se puede modificar? Yo creo que se puede hacer mucho. No coincido con la mirada de Victoria. Quiero subrayar una coincidencia. Yo creo que hay que frenar la inercia inflacionaria. En general, todos los planes de estabilización, los que fracasaron, los que anduvieron más o menos bien, tuvieron un esquema de acuerdos que implicaban frenar la inercia inflacionaria. En ese punto estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo... El plan austral, me acuerdo, por ejemplo. No estoy de acuerdo que haya sido válido, y creo que es uno de los problemas que ha tenido estructuralmente la Argentina, pisar alguno de las fuentes de inflación. Porque después explota. Bueno, puedes llevar a 7 puntos del producto haber agarrado un gobierno donde el subsidio a las tarifas públicas era 0 y haberlo llevado a 5 puntos del producto, porque eso explica la inflación. Y tener pisadas las tarifas significa tener reprimida la inflación, tener pisado el tipo de cambio. La economía utilizó herramientas para frenar la inflación que fueron absolutamente dañinas del esquema productivo. Pero a veces por ahí no es todo y nada. No, por eso. Hay grados, ¿no? No, por eso. Pero como vos dijiste que el kirchnerismo había estado bien, para mí el kirchnerismo estuvo pésimo. No, yo no dije que estuvo bien. Creo que es una de las razones por las que estamos tan mal, haber tenido y porque eso implicó también, en un país que tiene déficit de balanza comercial y de cuenta corriente, el haber fomentado como se fomentó las importaciones y haber pisado las exportaciones, aplastando al sector más dinámico y generador de divisas, me parece que fueron un combo terrible. Ahora, sí quiero coincidir en que hay que frenar la inercia y sumándome a lo que escuché de Arroyo también, a mí me parece que la política requiere más actitud en términos de política de ingresos. A mí me parece que el gobierno, sin entrar en fórmulas que han fracasado como los controles, pero una tensión entre el poder político y la sociedad. El Comercio con los artículos. Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay digamos, basta de las prepagas haciendo edificios torre con sanatorios y subiendo al 9% mensual. Párenla un poquito, ¿viste? Basta de torres y aflojen un poco con las tarifas. Yo creo que hay que tener una actitud mucho más firme en el cuidado de los política de ingresos, una política de ingresos activa que no sea control de precios. Pero han logrado un éxito, ¿no? Ustedes como radicales que han planteado el tema de las tarifas y se han aplanado. Y así lo planteamos en términos de las tarifas. Nosotros no decimos que las tarifas tengan que ser subsidiadas, ni siquiera que haya que retroceder, lo decimos. El esfuerzo se hizo, el esfuerzo ha sido enorme, aplanémoslo, atemperémoslo, ahí sí coincido con Victoria, no es oportuno en este momento seguir insistiendo porque no hay forma de decir la inflación va a ser el 15 pero te aumento las tarifas el 40. Claro, no cierra, no se puede. Me parece que un minuto, porque a ver, yo le quiero preguntar a Carla porque el Frente Renovador o Argentina Federal tiene responsabilidades también en torno a ver cómo se maneja esta crisis en la República Argentina. Sí, no, yo los escuchaba atentamente y me parece que hay un elemento, no porque lo estén obviando exprofeso, sino que me parece que hay que incorporarlo también a la conversación, que es el tema de la producción. O sea, me parece fenomenal que estemos tratando, y por eso nosotros desde el Frente Renovador somos oposición y hacemos nuestro aporte a través de los proyectos de ley vinculados con cómo hacer para justamente producir más, producir nacional, el tema de entender que nosotros si seguimos exportando a un mundo granos, a un mundo que no está requiriendo eso, nos estamos equivocando de camino, y el tema de que nosotros hoy Argentina por la coyuntura necesita divisas, que eso también. Entonces, ¿cómo hacemos para producir más? Me parece que tiene que ser la fórmula para que esto también cierre y que no nos quedemos solamente con lo financiero, que es muy importante, y con la macroeconomía, que también hay que reconducirla en este país, porque evidentemente si estamos como estamos es porque hemos cometido errores, pero el aporte tiene que ser es ver, bueno, hay algunas cuestiones que se han profundizado desde la toma de decisiones, han sido toma de decisiones económicas, pero desde la política que este gobierno está reconociendo. A veces el gobierno lo reconoce a través de los radicales, que está bueno, lo hablabas con las tarifas, nosotros lo venimos diciendo en realidad desde el 2016, que algo iba a pasar con las tarifas y que esta gradualidad iba a producir lo que ha producido, que es el cierre de las pequeñas y medianas empresas en la cantidad terrible que ha sido, por lo menos en porque no dan abasto, porque no pueden bancar el aumento de tarifas que se ha dado. Quería decir eso porque me parece a mí me parece que justamente estuvimos nombrando, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué no podemos frenar la inflación? Porque nada de todo esto que estamos hablando está hoy como prioridad en la agenda oficial.
no es prioridad la exportación, no es prioridad recomponer el ingreso, no es prioridad la producción, porque el gobierno dice con una liviandad, bueno, va a caer la economía del año pasado, va a caer este año un 1,5%. Y es gravísimo porque volvemos a que si no hay producción, si no hay ingresos para consumir, si no tenés exportaciones para generar divisas, ¿cómo vas a bajar la inflación? Y al mismo tiempo tenés un montón de desencadenantes de la inflación, como son, por ejemplo, las tarifas, que en este momento... O sea, obviamente que la política del kirchnerismo fue un extremo de pisarlas, que yo para nada estoy de acuerdo, yo creo que había que recomponerlas, pero quizás este año tendríamos que haber sacado un poquito el pie del acelerador porque tenemos una brecha entre la mayorista y la minorista del año pasado, que este año se va a terminar de ajustar. Tenemos elecciones, que va a haber mucho ruido cambiario y que también se te va a ir a precios. Y mientras tanto, fíjate, siguen los bancos subiendo los costos financieros. Facundo, perdón, una consulta, porque Facundo es diputado, pero Facundo básicamente durante mucho tiempo se dedicaba a la actividad privada, había que vivir. No, y era me sigo dedicando. Productor vitivinícola, bueno. Sí. ¿Y ustedes cómo la ven desde ese sector, no? Digo, hay complicaciones para exportar, digo, a veces la cosecha no ayuda. No, digamos, el principal problema es la inflación que ha generado una pérdida importante de rentabilidad. Ese es el problema central, porque el tipo de cambio hoy es más favorable y de hecho, a pesar de que estamos hablando de la franja de exportación, en materia de los vinos que van a la franja de exportación, ha habido un leve incremento de la exportación, pero ha bajado bastante el consumo interno. No es cifra catastrófica, pero hay un 6%, más una tendencia natural de las sociedades sobre la cual tiene que mirar la industria y la Argentina, que es que cada vez se consume menos vino, no en todo el mundo, pero países como España, que son muy vitivinícolas, lo mismo que Argentina, vienen con una corriente de descenso. Otros países que son vitivinícolas, como Francia e Italia, mantienen altos niveles, y es un problema cultural sobre el que hay que trabajar. Pero yo creo que, con relación a lo que decía Verónica, yo creo que este gobierno... Victoria, pero bueno. Perdón, Victoria, dale. Victoria, discúlpame. Yo creo que el gobierno tiene una mirada acerca de entender que la exportación es un factor fundamental para el crecimiento. Y creo que lo diferencia de gobiernos anteriores que tenían como único motor que concebían para el desarrollo del crecimiento de la producción el consumo. Este gobierno entiende que no solamente hay que defender el consumo, que está muy atrasado y que es lo que más nos preocupa, por eso hay que hacer el esfuerzo antiinflacionario, sino que la exportación y la relación que ha tenido con los sectores productivos que más agregan a la exportación. El estímulo que se ha hecho ahora al sector de innovación con una propuesta de esta semana que apunta a un volumen de exportaciones que hoy está en 7.000 millones, todo lo que es economía de conocimiento. Hay incentivos directos para llevar en 5 años a duplicar eso y 7.000 millones de dólares más. O sea que hay una mirada atenta con políticas específicas. El tipo de cambio no atrasado, que nos está costando muchísimo dolor en la cifra de la inflación, también es una mirada proexportadora de la Argentina. Ahora, perdón, Victoria, una consulta porque tiene que ver con esto. Yo creo, los hidrocarburos, la inversión en hidrocarburos también es una En el tema cosa. de la inflación creo que hay un pecado original, que fue que el propio presidente creía, lo decía en campaña, lo más sencillo de solucionar es el tema de la inflación, decía, ¿no? Bueno, eso me parece que en el diagnóstico creo que había un problema. No, que además esperaban que el ingreso de capitales, esperaban también otra actitud de los empresarios, y no sé cuánto ruido hace la situación política, la pelea del radicalismo en la provincia de Córdoba, que Argentina Federal o el peronismo más racional todavía no encuentra un candidato. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero me allano el argumento, creo que fue un error muy fuerte del presidente, no solamente decir eso, sino generar expectativas de imposible cumplimiento. Vos no podés acomodar precios relativos, el tipo de cambio y las tarifas atrasadas y anunciar una inflación del 15%. Digamos, no era posible, no fue posible, y eso mermó mucho la credibilidad del presidente. Creo que fue un error muy grave que lo tiene que revisar el presidente, no solamente en su expresión personal, sino en el oído que le pone a algunas líneas argumentales que tiene alrededor. Claro. ¿No? Pero yo creo que la política va a contribuir. Yo creo que cambiemos los episodios de Córdoba, es un episodio lamentable, que esperemos que sea el ejemplo del lugar donde fallamos, y estamos trabajando para que ni siquiera ahí se falle, y alentando la expectativa de que, bueno, no lo pudimos lograr en el momento de las alianzas, pero hasta hay posibilidades de, si fuéramos maduros, creativos y eficaces,
de el día que se cierran las listas buscar una fórmula que integre a todos. Es todavía legal y técnicamente posible, muy difícil, pero entendemos que tenemos que contribuir desde la política a generar previsibilidad y la sensación de que este es un país razonable. Carla, una cuestión que tiene que ver con Massa. Digo, uno ve, hablábamos con Fernando y con Laura, digo, quiere ser presidente Massa, pero hoy hay mucho consenso detrás de lo que es la figura de Labaña, de muchos sectores. Y en la provincia dicen voy con Tinelli. Digo, ¿es un presente complicado en términos políticos y de opciones para Massa? Yo creo que es un presente con una gran oportunidad de darle a un mayor vuelo y tonicidad muscular a un espacio que la realidad es que Sergio Massa fue uno de los fundadores de esta alternativa federal. Fue una persona que siempre expresó públicamente su vocación de ser presidente, lo está expresando explícitamente. De hecho, cuando uno dice, bueno, reapareció, en realidad reapareció tal vez mediáticamente en los medios nacionales, pero ha estado los últimos meses recorriendo, nosotros lo extrañábamos desde acá, desde lo que sería la conducción pero porque él estaba recorriendo en las provincias, y me parece que al revés, no, es un panorama complicado nacional, me parece que hay una incertidumbre en todos los espacios políticos. Lo que nos pasa a nosotros, y que nosotros lo tomamos como un gran desafío, es, obviamente, ir a una PASO. Entendemos, por lo menos yo en estos términos, que Sergio Massa es la persona con mayor claridad, con mayor definición, en el sentido de que él ya ha dicho explícitamente que va a ser. Respecto de Roberto, ¿quién no lo quiere tener a Roberto? Y de hecho nosotros es nuestro, como decimos. ¿Quién no lo quiere tener a Roberto? Ahora, Roberto todavía no ha salido a los medios diciendo que él va a ser candidato a presidente, por más que, como vos decís, hay como adhesiones de muchos sectores y demás. Es un tipo intachable, es un tipo que lo queremos para nuestro espacio y nos fortalece absolutamente. Ahora, hoy, de nuestro espacio, es Sergio Massa la persona que nosotros es nuestro candidato, porque además él quiere ser. Victoria, perdóname, al margen de lo opinión que tengo poco tiempo, digo, el gobierno dice 31.9 de inflación, más o menos están calculando, más que el gobierno, varios grupos económicos en el marco del REM. ¿Es un número otra vez optimista? No, demasiado. Yo creo que la inflación este año no va a ser menor al 40%. Me parece que va a ser muy alta. Y déjame que te diga una cosita. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con la política. Yo veo la economía muy mal y las políticas, esto, lo que Facundo decías, hay incentivos, hay montones de cositas aisladas que se están haciendo, que están buenas, pero en la generalidad... Y ahora estamos poniendo todas las fichas en Labaña, como que Labaña va a ser el salvador y ahora es políticamente correcto que todos hablemos bien de Labaña. Y a Labaña en realidad no lo conocemos, no sabemos ni qué proponen, ni cuál es el plan. Y me parece que los problemas de la Argentina solo los vamos a resolver con el consenso de todos. A mí lo que pasa en Córdoba, con Cambiemos, que se pelean, que se arreglan, se separan, me parece terrible, tienen Massa. No me importa si el presidente es Macri, Massa, Labaña, me parece que si no hay un consenso entre todos... Esto desde el origen del país me parece que es siempre complicado, Facundo, pero bueno. Victoria, gracias, tenemos que terminar. Señora Laura Serra, nos estamos viendo en cualquier momento. Dale. Fernando Fraquelli, gracias. Estuvo con Diego Mestre, con muchas definiciones. Carla, nos estamos viendo, muchas gracias. Diputado Facundo Suárez Lastra. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Terminamos acá, muchas gracias y nos reencontramos en una semana. Buenas noches.